Acepté este trabajo por impulso, para ser sincera. Acababa de graduarme, estaba desesperada por poner algo en mi currículum, y cuando me ofrecieron este puesto temporal en Montemorelos, no lo pensé dos veces. La propuesta era simple: ayudar en el mantenimiento y evaluación del suelo y cultivo en una granja de cítricos que estaba intentando recuperarse después de años abandonada. Parecía tranquilo. Solo después, cuando ya tenía las maletas hechas, me di cuenta de que nadie parecía saber realmente quién era el dueño de la granja. Solo decían que era herencia de familia y que el responsable vivía fuera del país, pero mantenía a algunos empleados de confianza en el lugar. Aunque me pareció extraño, fui de todos modos. La granja en sí era enorme, y el lugar tenía ese aire antiguo de propiedad que ya tuvo días de gloria pero quedó abandonada demasiado tiempo. El olor a naranja en el aire era constante, pero no era exactamente fresco. Tenía algo medio agrio, como si las frutas estuvieran demasiado maduras, a punto de pasarse. Ya desde el primer día, me mostraron el famoso invernadero principal, donde estaban intentando cultivar unas especies más delicadas, cruces experimentales. Parecía nuevecito, desentonaba con el resto de la granja. Había sido construido hace pocos años, según uno de los tipos que trabajaba allí. Pero lo que me llamó la atención fue la manera en que los demás evitaban mirarlo directamente. Uno de ellos comentó, medio riendo, que nadie entraba allí después de las 6 de la tarde. Pensé que era una broma, pero después comencé a notar que realmente evitaban pasar cerca por la noche. Uno de ellos llegó a dejar herramientas fuera del invernadero porque ya estaba oscureciendo y se negó a ir a buscarlas. La excusa era siempre la misma: no vale la pena meterse con eso cuando ya está oscuro. Pregunté qué era eso, pero nadie daba una respuesta directa. Solo evadían, cambiaban de tema, o soltaban alguna superstición tonta como si fuera broma, pero con un fondo de seriedad en la mirada. Nadie hablaba abiertamente, pero se podía sentir que había un miedo, real aunque disimulado, y fue entonces cuando comencé a estar más atenta. Los días pasaron y comencé a notar cosas que no tenían sentido dentro del invernadero. Plantas que había anotado con 20 centímetros el lunes, estaban con casi el doble el miércoles. Hojas, que deberían tardar semanas en abrirse, aparecían completamente formadas en 2 días. Al principio pensé que había anotado mal o confundido las plantas, pero después de revisar todo, me di cuenta de que no. Estaban creciendo demasiado rápido, a un ritmo completamente fuera de lo normal. Llevé esto a los encargados, y la respuesta fue vaga. Tipo, esa tierra tiene algo bueno, crece rápido de verdad. Pero se notaba que era una forma de cerrar el tema. El viernes de aquella semana, decidí quedarme un poco más tarde para observar mejor. Sabía que el personal se iba temprano, así que aproveché para llevar mi cuaderno, una linterna, y esconderme en un rinconcito del invernadero sin que nadie me viera. La idea era simple: registrar en detalle si había alguna alteración en el comportamiento de las plantas durante la noche. Pero bastaron unos 20 minutos después de la puesta del sol para arrepentirme. El aire comenzó a sentirse diferente, más pesado, demasiado húmedo, como si el invernadero tuviera vida propia. Las paredes de vidrio se empañaron, incluso sin un cambio brusco de temperatura. Y entonces, escuché aquel sonido. No era viento, ni animal. Era como si algo se arrastrara por dentro de las plantas, entre las raíces. Un ruido lento, húmedo, que parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo. La primera reacción fue intentar racionalizar. Pensé que podía ser un animal, tal vez alguna criatura que había entrado allí y estaba enredándose en las plantas. Pero el sonido continuaba, como si fuera consciente. No sé explicarlo mejor. Era como si cada hoja se moviera a un ritmo que no era del viento, sino de voluntad propia. Y entonces vino aquel olor, fuerte, demasiado dulce, como frutas podridas mezcladas con tierra mojada. Un olor que daba náuseas, y cuanto más tiempo permanecía allí dentro,
Más parecía que aquello quería envolverme. Las plantas estaban temblando levemente como si estuvieran respirando. Y lo juro de verdad. Algunas parecían girarse en mi dirección. Intenté salir rápido, pero tropecé con una de las mangueras de riego y caí al suelo, directo, en un montón de hojas y ramas que estaban demasiado húmedas, como si acabaran de ser regadas, pero nadie más había estado allí además de mí. Cuando me levanté, mi mano estaba sucia con un líquido oscuro, espeso, casi negro. No era agua, tampoco era savia común. Aquello tenía un olor metálico y quemaba un poco la piel. Me lavé allí mismo con el agua de la botella que había llevado, pero hasta hoy me quedó una leve cicatriz en la muñeca, justo donde aquello tocó. Cuando salí del invernadero, las plantas estaban absolutamente inmóviles, como si todo lo que había visto allí dentro hubiera sido cosa de mi cabeza, pero no lo fue. Pasé el fin de semana tratando de entender qué podría haber causado aquello. Busqué artículos sobre crecimiento acelerado en plantas, hongos, cualquier explicación plausible. Incluso pensé en contaminación por fertilizantes, ilegales, algún experimento genético, qué sé yo. Pero nada encajaba. Y fue entonces cuando comencé a investigar sobre el terreno de la granja. No encontré mucho en línea, así que comencé a preguntar a los habitantes más antiguos de la ciudad. Un señor ya bastante viejo me contó que aquella área era considerada maldita desde hace más de un siglo. Dijo que allí había una capilla antigua, que se incendió en 1911 y fue completamente destruida. Casi nadie habla de esto, pero dicen que el incendio no fue normal. Según él, en la época del incendio, los habitantes decían que la capilla era escenario de rituales extraños, escondidos bajo el velo de la religión. Después de que todo se incendió, los cuerpos encontrados allí dentro estaban prácticamente intactos, como si no hubieran sido quemados por el fuego, sino por otra cosa, y que nadie nunca pudo explicar realmente cómo comenzó el incendio. El terreno quedó abandonado por décadas, hasta que fue comprado por un empresario desconocido en los años 90. Nadie sabía el nombre, solo que mandó limpiar todo y comenzó a reactivar la granja, empezando justamente por la construcción del invernadero encima de los escombros de la capilla. Me quedé helada cuando escuché esto. Todo comenzó a tener sentido, y al mismo tiempo, ningún sentido. Volví al invernadero el lunes, pero esta vez durante el día. Las plantas parecían normales de nuevo, pero encontré una plántula específica, una que estaba creciendo cerca del centro, donde dicen que estaba el altar de la antigua capilla, con marcas extrañas en las hojas. Como si alguien hubiera cortado símbolos en ella, pero no había corte de cuchillo. Eran venas naturales, como si la planta hubiera nacido así. La fotografié, la llevé para analizar, pero los archivos del celular desaparecieron de la nada. Simplemente desaparecieron. El aparato se bloqueó y se reinició solo, y cuando volvió, solo tenía las fotos del día anterior. Esta fue la primera vez que pensé seriamente en desistir e irme, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba entender qué estaba pasando allí. Había algo en aquel invernadero que no quería ser ignorado. El martes, después de lo que pasó, decidí que ya no iba a formar parte de este misterio sola. Fui a buscar más información y, de alguna manera, lo único que parecía tener sentido era la conexión entre la capilla y el invernadero. Sentí que no podía seguir ignorando las señales. Le conté lo que estaba pasando a uno de los trabajadores más viejos, Vicente. Él, a diferencia de los otros, parecía saber más sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando le pregunté sobre la historia de la capilla, se quedó en silencio durante algunos minutos. Después, con voz baja, dijo que la granja siempre tuvo esa energía extraña, pero que nadie hablaba de eso en voz alta. Él mismo solo trabajaba allí por el dinero, y me hizo jurar que no le contaría a nadie lo que iba a decirme. Los espíritus que estaban allí no se fueron, dijo, casi como un susurro. Están por aquí entre las raíces y lo que la tierra se traga. El invernadero es solo la superficie. Lo que estás viendo es solo una capa, pero lo que está abajo es lo que importa. No entendí lo que quería decir con aquello.
e intenté forzarlo a dar más explicaciones. Pero él solo sacudía la cabeza y decía que no iba a poder salir de allí si no tenía cuidado. Fue cuando me contó algo que nunca voy a olvidar. Dijo que antes de que yo llegara, varias personas intentaron trabajar en la granja y pronto desaparecieron. No desaparecieron del todo, pero desaparecieron del lugar, como si perdieran la razón, las ganas de quedarse. Me aconsejó salir de allí antes de que algo realmente me sucediera. Aquella noche, no pude dormir. La sensación de que algo me estaba observando dentro del invernadero era tan fuerte que no podía ignorarla. Decidí que me quedaría hasta tarde, esta vez con más equipamiento, para intentar entender qué estaba pasando. Cuando llegué allí, el aire estaba denso de nuevo, pero ahora ya no me sentía tan sola. Sentí que algo, o alguien, me estaba acompañando en cada paso. El invernadero parecía tragarme. Las plantas estaban ahora en un estado completamente diferente. Crecían de una forma caótica, enredándose unas con otras, pero aún así, algo parecía estar mal. No era solo el 1900 ritmo de la naturaleza. Era algo fuera de control, como si fuera manipulado por manos invisibles. De repente, una de las plantas más cercanas se movió de manera absurda, casi lanzándose contra mí, como si tuviera vida propia. Me quedé congelada. No sé explicar cómo, pero sentí que todo a mi alrededor se estaba preparando para tragarme. El aire se volvió más denso, y una sensación de opresión se apoderó de mí como si algo me estuviera rodeando. Una presencia invisible, pero inmensa, parecía observarme con un hambre creciente. Fui invadida por un pavor irracional, pero al mismo tiempo, no podía mover un músculo. Y fue cuando las luces se apagaron por completo. En la oscuridad total, solo escuché el sonido de las plantas moviéndose a mi alrededor, y en medio del pánico, una voz susurró mi nombre. La voz susurró una vez más, como un eco dentro de mi mente, y fue como si el tiempo se hubiera desacelerado. No estaba segura si era real o si estaba delirando, pero sentía que ya no estaba sola allí. Lo peor era que no podía distinguir si aquello venía de dentro de mí o del propio ambiente. El aire estaba tan pesado que parecía mantenerme en el lugar, dejándome sin aire, sin fuerzas. El olor era insoportable, y aquel murmullo me perseguía, envolviéndome como si quisiera atraerme hacia algún lugar. Sin poder resistir más, comencé a correr hacia la puerta, pero las plantas comenzaron a cerrarse a mi alrededor. Cada paso parecía más difícil, el suelo parecía temblar, y lo único que escuchaba eran los ruidos de las raíces moviéndose. El pánico fue tanto que ya no pude pensar con claridad. Cuando finalmente logré salir del invernadero, sentí que la presión disminuyó un poco, pero el aire afuera parecía diferente, extraño. Miré hacia atrás, y por un segundo creí ver algo moviéndose en las sombras del invernadero, una figura tal vez, pero cuando parpadeé ya no estaba allí. Respiré profundo, tratando de calmar la mente, pero al mirar mis manos, me di cuenta de que estaban sudadas y temblando. No pude entender lo que había pasado. Aquella noche, intenté dormir, pero los sonidos, los susurros, el olor, todo se quedó conmigo. Era como si todavía estuviera dentro de aquel invernadero, siendo observada por algo que ya no era humano, algo que estaba más allá del entendimiento. A la mañana siguiente, cuando volví a la granja para contar lo que había pasado, todo estaba en silencio. El invernadero parecía normal, pero la sensación de que algo no estaba bien flotaba en el aire. Le pregunté a Vicente qué sabía sobre lo que estaba ocurriendo, y me miró con una expresión de lástima, como si ya esperara que yo fuera a pasar por eso. Dijo que de alguna manera, todo aquel lugar era una incubadora para algo que nunca debería haber sido tocado. Algo que se quedó allí después del incendio de 1911 y que se alimentaba de la tierra, de las plantas, de lo que crecía. Dijo, con una calma fría, que la granja nunca fue una simple propiedad, sino un lugar de culto, donde rituales, sacrificios
y algo aún más sombrío ocurría. Me quedé en silencio, sin saber qué decir, y por primera vez, realmente entendí lo que quería decir cuando habló sobre las personas desapareciendo. La granja no era solo una plantación, era algo que se alimentaba de quien se atrevía a quedarse, y de alguna manera, me di cuenta de que yo había sido una víctima más de lo que algo a ser salvado. En aquel momento, decidí que me iría, y nunca más volvería. Pero cuando intenté recoger mis cosas, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Algo me estaba reteniendo allí, atrayéndome de vuelta, como una presa que aún no estaba lista para escapar. Al final, logré salir, pero extrañamente, los recuerdos de aquel invernadero no me abandonaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas plantas creciendo, aquellas raíces moviéndose, y escuchaba la voz susurrando una vez más. Hoy, incluso lejos de aquel lugar, todavía no puedo entender todo lo que pasó. Todo lo que sé es que hay algo en aquel suelo, en aquella tierra, que no pertenece a este mundo. Algo que sobrevivió a aquel incendio y que está esperando a alguien más para alimentarse. Intenté volver a la ciudad. Seguí mi camino, pero la sensación de que algo me estaba observando no desapareció. Durante días, me sorprendí mirando por encima de mis hombros con miedo de que aquella presencia estuviera conmigo. Pensaba que era solo paranoia, pero cada vez que pensaba en la granja parecía que todo volvía con más fuerza. Los susurros, los ruidos de las raíces, la presión del aire, todo aquello seguía grabado en mi mente. Fui al médico, pensando que podría estar volviéndome loca, tal vez por el estrés, pero él solo me dijo que necesitaba descanso. Ninguna explicación que me convenciera. Él no vio lo que yo vi. Intenté seguir adelante, pero las pesadillas comenzaron a volverse más vívidas. A veces despertaba en medio de la noche, con la sensación de que estaba nuevamente dentro de aquel invernadero, con aquellas plantas moviéndose, con aquel calor insoportable. Algunas noches, incluso sentía el olor dulce y nauseabundo de las raíces. Comencé a perder la noción del tiempo y con el paso de los meses mi vida se fue convirtiendo en un borrón. Lo que más me atormentaba no era el invernadero en sí, sino el hecho de que nadie en la ciudad parecía recordar bien lo que había sucedido allí, como si todos hubieran borrado aquello de la memoria. Aquellas historias de incendio y rituales extraños parecían haber sido enterradas junto con el lugar. Decidí volver a Montemorelos. Tal vez tendría que enfrentar aquello de frente, o al menos intentarlo. Cuando llegué a la ciudad, la granja ya no estaba allí. El terreno había sido vendido a una empresa inmobiliaria, que construyó una serie de casas de lujo en el lugar. Las personas a mi alrededor hablaban sobre esto con entusiasmo, como si aquel fuera el nuevo hito de la ciudad. Pero algo no estaba bien. Los habitantes más antiguos, que había conocido antes, parecían evitar el tema, y sus miradas lo decían todo. Nadie quería que yo volviera a hablar sobre la granja, sobre lo que había ocurrido allí. Parecía que todos estaban de alguna forma involucrados en un gran intento de borrar aquel pasado. No le conté a nadie sobre lo que viví, pero aquella noche, antes de dormir, pasé por una de las nuevas casas construidas en el terreno de la granja. Vi la estructura, las paredes blancas y relucientes, las puertas y ventanas como si nada hubiera ocurrido allí. Pero, por un instante, juro que vi una sombra moverse por la ventana de una casa que todavía estaba vacía. No era un reflejo, no era una ilusión. Era la misma sensación de cuando estaba en el invernadero, algo observándome, atrayéndome. Y sentí, de nuevo, aquel olor dulce y nauseabundo en el aire. Algo estaba allí, esperando. No sé qué me pasó, pero una cosa es cierta. No soy la misma persona que era antes de llegar a aquella granja. Tal vez lo que sobrevivió allí debajo de aquellas raíces me ha marcado de alguna forma. Tal vez esté esperando por mí, o por alguien como yo. Lo que sé es que aquella experiencia, aquel lugar, nunca saldrá de mí. Y, de alguna manera, todavía tengo la sensación de que no terminé la historia, que no me fui de verdad, que el invernadero, las plantas
y aquello que quedó allí en el fuego, todavía están buscándome, esperando a la próxima persona que se atreva a volver. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero necesito sacar esto de mi cabeza antes de que enloquezca. Tal vez alguien aquí pueda decirme que no fui el único que pasó por algo así, o que tiene sentido de alguna manera. Aunque en el fondo, lo dudo mucho. Ocurrió hace poco más de un año, cuando fui transferido a una pequeña capilla en Montemorelos. La arquidiócesis dijo que era solo por algunos meses, algo simple, un lugar tranquilo. Dijeron, una iglesia antigua, aislada en 1900, las colinas. Me dieron las llaves, algunos archivos, y dijeron que el lugar solo necesitaba un poco de atención pastoral hasta que decidieran si sería reabierto oficialmente o vendido. Parecía tranquilo. Aislado, sí, pero hermoso. Uno de esos lugares con olor a madera antigua y buen silencio. Al menos eso fue lo que pensé al principio. El primer día, me extrañó que no hubiera nadie cerca. Ni cuidador, ni encargado, nadie de la comunidad. La capilla parecía haber sido cerrada con prisa hace décadas, con bancos cubiertos por telas blancas y todo polvoriento. Pasé horas limpiando, organizando las cosas, encendiendo velas, tratando de dar algo de vida al lugar. Solo que esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuché a alguien golpeando la puerta. Un sonido seco, rítmico, sin urgencia, como un aviso. Cuando abrí, no vi a nadie, pero al volver al altar había una vela encendida que estaba seguro de no haber tocado. Pensé que era cansancio o paranoia. Las noches allí son heladas, demasiado silenciosas, cosa de la mente. Hasta que, la noche siguiente, desperté de nuevo con el mismo sonido. Solo que esta vez, alguien entró. Un hombre alto, encapuchado, entró sin decir nada. Se sentó en el último banco y se quedó allí, mirando al suelo. Me quedé quieto, esperando que dijera algo, pero después de unos minutos, se levantó, fue hasta el confesionario y se arrodilló. Instintivamente fui hasta allí, y cuando comencé a escuchar sentí un escalofrío extraño, como si tuviera hielo dentro del pecho. Su voz era baja, ronca, pero firme. Confesó un asesinato, de una mujer, con detalles y nombres. Yo lo anoté, todo, y después él salió, sin mirarme. Al día siguiente, fui a la ciudad a buscar información sobre el nombre que mencionó, la mujer muerta. Busqué en el registro civil, en la iglesia central, hasta en la farmacia, preguntando discretamente si conocían aquel nombre. Nadie sabía nada. Un señor me dijo, casi riendo, que aquel nombre era el de una mujer que había muerto en tiempos de mis abuelos. Volviendo a la capilla, comencé a preguntarme si aquello había sido algún tipo de alucinación o sueño vívido, pero el papel con los nombres estaba allí, en mi bolsillo, con mi letra. La confesión fue real. En las madrugadas siguientes, otros vinieron, siempre entre las 2 y las 4, siempre silenciosos, con miradas vacías, pero con historias tan pesadas que comencé a sentirme mal. Crímenes horribles, pactos, traiciones familiares. No parecía cosa de gente viva. Sus rostros parecían antiguos. No sé explicarlo. La ropa, la manera de andar, hasta el olor. Ese olor fuerte a tierra mojada, a cosa enterrada. Comencé a notar que todos salían del bosque detrás de la capilla, siempre solos, siempre callados, y desaparecían en la niebla después de terminar. Cuando intenté seguir a uno de ellos, el sendero detrás de la iglesia simplemente terminaba en un barranco. Y lo peor, nadie en la ciudad sabía de estas personas. Decían que la capilla había estado cerrada por casi 40 años, que yo era el primer sacerdote en entrar allí en décadas. Aquella historia de la capilla abandonada comenzó a inquietarme. Comencé a preguntar más cosas a los habitantes, pero siempre estaban esquivos, algo incómodos con mis preguntas. Cuando mencionaba a los penitentes e intentaba mostrar mi preocupación por las confesiones, todos se quedaban mudos, cambiaban de tema o, en el peor de los casos,
Me miraban con una expresión extraña, como si hubiera dicho algo prohibido. Fue cuando un señor anciano que vivía en las colinas vino a mí y me dijo con una mirada pesada que yo solo estaba cumpliendo un papel y que la capilla había sido construida con un propósito. Cuando pregunté más, me dijo que tuviera cuidado con los nombres que buscaba y las palabras que decía allí. Yo solo quedé más perdido. Con cada noche que pasaba, me sentía más atrapado en aquella capilla. Los penitentes no dejaban de llegar. Siempre había algo extraño en las confesiones. Muchos de ellos mencionaban lugares y acontecimientos que no tenían sentido en mi tiempo. Hablaban sobre una mujer que había sido sacrificada en el bosque, como si fuera parte de un ritual, algo demasiado antiguo para que yo entendiera. Y lo más bizarro, nunca parecían tener más de 20 años. Eran jóvenes, con ojos muertos y expresiones vacías, como si estuvieran reviviendo algo que no podían cambiar. La sensación de estar siendo observado, el miedo de que algo me estuviera usando me consumía. Y fue cuando, en una de esas madrugadas, algo extraño sucedió. Un hombre entró en la capilla como siempre, pero esta vez no fue directo al confesionario. Se acercó al altar y simplemente se quedó allí, mirando fijamente a la cruz. Cuando le pedí que se confesara, me miró, y lo que vi en sus ojos casi me hizo caer hacia atrás. Estaba tan pálido que parecía hecho de cera, y entonces dijo, con una voz casi sin vida, que yo ya sabía lo que él había hecho, que yo estaba allí para completar lo que faltaba. Aquellas palabras, dichas con tanto desdén, sonaron como una sentencia. Intenté alejarlo, pero no se movía. Con cada palabra que yo decía, él se quedaba más inmóvil, más distante. El miedo comenzó a apretar mi pecho, pero algo me forzó a continuar. Pregunté de nuevo quién era, qué quería. Respondió con un susurro: el ritual necesita ser terminado. En ese momento, la cruz detrás de mí comenzó a temblar, y una sensación helada invadió todo el ambiente. Fue como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. La vela más cercana a nosotros se apagó con un viento invisible, y por un instante, juro que vi sombras moviéndose en las paredes. No sabía qué estaba sucediendo, pero sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba allí. Antes de poder decir algo más, él desapareció. No de una forma normal, sino como si se hubiera deshecho en una niebla oscura, mezclándose con el suelo. El miedo se apoderó de mí. Estaba de vuelta en aquel altar, solo, pero algo había cambiado. La sensación de que todo lo que hacía allí estaba incompleto me persiguió el resto de la noche. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, la capilla parecía más vacía que nunca. Aquella mañana, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber más sobre aquel lugar, sobre la capilla y, principalmente, sobre ese ritual que los penitentes mencionaban. Fui hasta la biblioteca de la ciudad, esperando encontrar algún libro, algún registro, algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Por suerte, encontré un diario antiguo, amarillento, que pertenecía al sacerdote que había sido responsable de la capilla décadas antes. Hablaba sobre un ritual que debía realizarse para purificar los pecados de los habitantes de la región, un ritual que, según él, nunca había sido completado. El diario estaba incompleto, pero daba a entender que el sacerdote que lo escribió había sido interrumpido, o peor, que algo le impidió terminar lo que había comenzado. Lo más extraño es que, al hojear el diario, me di cuenta de que el antiguo sacerdote hablaba de las mismas cosas que los penitentes mencionaban: el sacrificio de una mujer, la necesidad de un redentor que volviera para completar el ritual. Cuando leí una página más, un pasaje me congeló. Si el ritual es interrumpido por mucho tiempo, los muertos volverán en busca del sacerdote que completará lo que comenzó. Tomarán la capilla y con ella, el alma del sacerdote. No podía entender bien, pero sabía que estaba en el centro de algo mucho mayor de lo que podía imaginar.
Aquella noche, apareció otro penitente, pero no parecía como los otros. Había algo diferente, como si supiera más que yo sobre lo que estaba sucediendo. Entró por la puerta de la capilla, se dirigió al confesionario y comenzó a hablar sobre un error que debía ser corregido. Dijo que si el sacerdote no completaba lo que estaba destinado, la capilla sería tomada por un mal antiguo, algo que no podría ser evitado. Le pregunté qué quería decir, pero solo respondió: «Estás jugando el juego equivocado. Ellos ya saben de ti». Ya no podía ignorar que algo me estaba controlando, empujándome hacia una dirección que no entendía. Decidí entonces quedarme en la capilla durante toda la noche siguiente, esperando, observando, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Cuando llegó la medianoche, algo extraño sucedió. El altar comenzó a brillar con una luz débil, casi imperceptible. Y entonces, los penitentes comenzaron a aparecer, uno por uno, acercándose al altar. Estaban más claros, más definidos, como si estuvieran ganando forma real, como si ya no fueran sombras, ya no eran los mismos. Tenían los rostros marcados, como si hubieran sido quemados o heridos de alguna forma. Algunos parecían incluso morados, como si la carne estuviera en descomposición. Pero lo más aterrador fue cuando comenzaron a arrodillarse frente al altar, repitiendo las mismas palabras como si estuvieran rezando en un idioma que yo no entendía. Las palabras eran inconexas, distorsionadas, pero la sensación de terror fue creciente, como si el propio aire estuviera tratando de asfixiarme. Sentía que ya no estaba solo allí. Algo me estaba observando, esperando. Fue cuando la puerta de la capilla se cerró sola, sin motivo aparente, y el suelo debajo de mí comenzó a temblar. Ya no sabía si aquello era una pesadilla o si realmente estaba viviendo aquello. Las sombras en las paredes parecían moverse, y el sonido de las voces de los penitentes se mezclaba con algo más profundo, algo que no era humano. Una sensación de estar siendo consumido por el propio lugar me invadió, y sabía que aquello era el fin. No sé cómo, pero acabé desmayándome. En aquel altar, cuando desperté, estaba de vuelta en la capilla, pero el lugar no era el mismo. El aire estaba aún más pesado, y las sombras en las paredes se distorsionaban, como si estuvieran vivas. Ya no sabía si aquello estaba sucediendo de verdad o si mi mente había cedido a la presión, al miedo. Pero lo que vi después fue lo que realmente me hizo perder cualquier esperanza de entender. Uno de los penitentes, aquel con el rostro más quemado, estaba de pie frente a mí, con los ojos vacíos, como si ya no hubiera nada dentro de él. Señaló el altar y dijo: «Ahora vas a completarlo, padre. Solo tú puedes hacerlo». Antes de que pudiera responder, algo comenzó a suceder con el altar. Las velas se encendieron solas, y una fuerza casi sobrenatural me arrastró hasta allí. No pude resistir. Algo me estaba arrastrando, como si fuera una pieza en un juego muy antiguo, jugado por fuerzas que ya no comprendían las leyes del tiempo o de la razón. Me vi de nuevo en el confesionario, y los penitentes comenzaron a alinearse frente a mí, con los ojos fijos en mí, esperando mi decisión. No sabía qué hacer, ya no sabía si estaba siendo forzado a repetir un error antiguo, o si aquello era mi única oportunidad de escapar. En un último impulso de lucidez, intenté correr. Intenté salir por la puerta, gritar pidiendo ayuda, pero las puertas estaban cerradas. Las sombras me estaban rodeando, y ya no sabía qué era real. Escuché un susurro detrás de mí, algo diciendo que el ritual nunca estaría completo mientras yo viviera. La sensación de ser un prisionero en aquel lugar, de no tener elección, fue abrumadora. Hasta hoy no entiendo cómo logré salir de allí. Cuando finalmente pude atravesar la puerta y correr hacia las colinas, miré hacia atrás y vi la capilla, todavía allí, silenciosa como siempre, pero sabía que algo había cambiado, algo que no podría ser explicado. Nunca más volví a la capilla.
Ningún otro sacerdote fue enviado a aquel lugar después de mí, y con el tiempo fue oficialmente cerrada. Pero incluso ahora, cuando pienso en lo que sucedió, tengo la sensación de que la capilla todavía está esperando a alguien que complete lo que nunca se hizo. No sé si lo que viví fue una alucinación o una pesadilla colectiva, pero algo dentro de mí dice que hay más cosas en aquella capilla de las que nunca podré entender. Y todavía escucho los susurros, a veces, en las madrugadas. El ritual no terminó. Llegué a Montemorelos en una mañana sofocante de marzo, después de 6 horas en la carretera y 2 más lidiando con una llanta ponchada en un tramo de lodo justo antes de la entrada a la ciudad. La intención era pasar allí unos 3 días, máximo una semana, recopilando material sobre los ingenios de caña de azúcar del siglo XVIII. Parte de un proyecto independiente que venía desarrollando desde hacía meses, enfocado en estructuras olvidadas de la historia. Lo que me atrajo allí fue justamente el silencio alrededor del lugar. Casi ninguna mención oficial, solo algunos relatos dispersos en archivos municipales y mapas antiguos. Eso siempre llamaba la atención. Los silencios históricos casi siempre esconden algo. Ya en el segundo día, después de conversar con un señor en el mercado local que parecía saber más de lo que quería decir, tomé un sendero que ni siquiera estaba en los mapas turísticos, detrás de una colina medio deforestada, con vegetación escasa y cercas viejas. Fue allí donde encontré las ruinas. No eran muchas. Básicamente restos de piedra cubiertos por musgo, una estructura rectangular hundida en el suelo, como si hubiera sido tragada por el tiempo, y algunos pilares torcidos, agrietados y quemados, que parecían haber sostenido un techo hace mucho desaparecido. Pero lo que me pareció extraño fue el olor. No era podrido ni moho, era dulce. Un olor a melaza vieja, fuerte, como si alguien hubiera derramado un barril de jugo de caña allí hacía minutos. Pero no había señal de vida cerca, solo mosquitos. Volví al día siguiente con más equipo, cámara, GPS, cuaderno de notas. Quería registrar todo con calma, pero perdí la noción del tiempo. Llegué allí cerca de las 9 de la mañana, y cuando me di cuenta, el cielo ya estaba naranja. Ni siquiera noté el hambre, el cansancio, nada. Era como si hubiera entrado en algún tipo de trance mientras observaba detalles de la estructura. Las marcas de fuego en las piedras, símbolos rayados en el suelo que no parecían naturales, casi como tallados. Pero no lo tomé muy en serio, en aquel momento. Solo me incomodó haber apagado así. Aquella noche tuve el primer sueño, una pesadilla tan real que desperté con la camiseta empapada de sudor y un sabor a sangre en la boca. Estaba en ese mismo lugar, solo que todo funcionaba. El ingenio estaba entero, las máquinas de moler caña girando, gente gritando, y el olor a melaza aún más fuerte, mezclado con humo. Lo más perturbador era la expresión de los trabajadores. Rostros en carne viva, cuerpos marcados por hierro, y todos me miraban como si supieran quién era yo. No decían nada, pero me miraban fijamente como si esperaran algo. Desperté con un dolor en el hombro que duró todo el día, como si alguien me hubiera golpeado con un bastón de madera, solo que no me había golpeado en ningún lugar. Intenté seguir con la investigación, pero comencé a perder tiempo. Literalmente. Salía del hotel por la mañana y cuando me daba cuenta, ya era de noche. Las notas estaban incompletas, a veces incoherentes, con palabras que no recordaba haber escrito. En algunos momentos, juro que oía gemidos provenientes de la parte trasera del terreno, donde la vegetación era más cerrada. Llegué a ir allí 2 veces, pero nunca vi nada. El clima en el lugar también comenzó a cambiar. Se volvió más sofocante, incluso el aire parecía más denso, difícil de respirar. Comencé a sentirme vigilado, no por personas, sino por el propio lugar. La mañana siguiente, decidí que iba a salir de Montemorelos. Ya tenía la sensación de que el tiempo estaba pasando de manera errónea, como si las cosas no estuvieran sucediendo de la forma que debían.
Quería alejarme de aquel lugar, volver a la rutina, olvidar los sueños y lapsus. Desperté temprano, tomé mis cosas y fui directo a la carretera. Sin embargo, cuando intenté encender el carro no arrancó. Lo intenté varias veces, sin éxito. Bajé, verifiqué la batería, la gasolina. Todo estaba normal. Lo extraño fue que, al mirar hacia la carretera, parecía diferente, como si no fuera la misma por donde había venido. Los hitos estaban fuera de lugar, los árboles más cerrados. Lo peor es que la señal de tráfico que indicaba la salida estaba volteada, completamente torcida, como si alguien hubiera manipulado allí. La desesperación comenzó a golpear fuerte. Volví al hotel, tomé mi mochila y decidí ir a pie hasta la estación de autobuses, la más cercana. Cuando comencé a caminar, algo muy extraño sucedió. Cada esquina que doblaba, cada casa por la que pasaba, parecía que el lugar se estaba repitiendo. Las mismas personas estaban en las mismas posiciones, los mismos coches estacionados, las mismas conversaciones, como si estuviera atrapado en un bucle. Al principio pensé que me estaba volviendo paranoico, pero la sensación era clara. No estaba yendo al lugar correcto. Estaba caminando en círculos. Cuando finalmente llegué a la terminal de autobuses, vi algo que me heló. El autobús que quería tomar, un modelo común con la pintura desgastada, estaba allí, detenido, pero no parecía estar funcionando. Había algo muy extraño con su apariencia. Las ventanas estaban cubiertas por una tela rasgada y la puerta delantera estaba entreabierta como si me llamara. La sensación era tan intensa que no pude acercarme más. Me quedé allí, observando aquel autobús desde lejos, sin saber qué hacer. Sabía que algo muy siniestro estaba sucediendo, pero no tenía idea de cómo salir de aquella situación. Fue cuando me di cuenta de que la ciudad entera estaba diferente. Las personas tenían rostros borrados, como si fueran apenas sombras, y cuando hablaban, la voz sonaba distante, ahogada, como si estuvieran hablando a través de un muro. Cada mirada que cruzaba con la mía me causaba una sensación de ahogo, como si estuviera siendo observado por algo invisible, algo mucho mayor que cualquier ser humano. El miedo se transformó en pánico. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Por qué estaba atrapado en aquel lugar, en aquellas memorias distorsionadas y fragmentadas? Al volver al hotel fui directo a la habitación, sin pensar en nada más. Cerré la puerta y cuando me volví hacia la cama, algo llamó mi atención. Una carta, aparentemente vieja, sobre la mesa de noche. No estaba allí antes. La tomé y la abrí. Lo que estaba escrito parecía confuso, como si fuera de una época completamente diferente. Hablaba de revuelta, de grilletes, de fuga, de una venganza antigua. La carta terminaba con una frase que me heló hasta los huesos. El suelo no te dejará ir. Quiere que recuerdes, y vas a pagar. Aquello estuvo martilleando en mi cabeza todo el día. La sensación de estar atrapado, de no tener cómo salir de aquella ciudad, aumentaba cada minuto. No era solo el miedo a lo desconocido, era como si el lugar tuviera una fuerza propia, como si el suelo, las ruinas, las piedras e incluso el viento quisieran mantenerme allí. Fui hasta el bar más cercano, tratando de encontrar alguna señal de normalidad, pero solo encontré más de lo mismo. Conversaciones repetidas, rostros vacíos. Incluso el dueño del bar, que ya me parecía familiar, parecía no reconocerme. Simplemente me sirvió una cerveza sin decir una palabra, mirándome con una mirada desconcertante. Lo más perturbador fue cuando me preguntó si ya había sentido el llamado. Aquella noche, después de otra pesadilla intensa, esta vez con gritos de dolor y el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, decidí que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Era como si la historia del lugar, la memoria del ingenio y de los trabajadores allí, me hubiera consumido. Ya no podía diferenciar lo que era real y lo que era sueño. Era todo una sola cosa, una memoria ancestral que parecía haberse instalado en mi mente, como si yo fuera parte de aquella revuelta,
como si mi cuerpo hubiera vivido aquel sufrimiento hace siglos. Esto no tenía sentido, pero no podía negarlo. Algo en el fondo de mí sabía que aquello era real. De madrugada, salí del hotel decidido a explorar las ruinas nuevamente. No sabía lo que estaba buscando, pero sentía que allí podría encontrar una explicación. Algo que me liberara de ese ciclo, de esa sensación de estar siendo forzado a revivir todo aquello. Cuando llegué cerca de aquellas piedras, el olor a melaza estaba aún más fuerte, sofocante, como si la tierra se hubiera transformado en un pozo de tinieblas. Pero lo que más me erizó fue la sensación de que algo o alguien estaba allí, observando. No era una simple sensación de ser vigilado, era como si la propia tierra me estuviera acechando, esperándome para completar un ciclo que yo no entendía. Fue cuando encontré una grieta en la pared de piedras, un espacio que parecía haber sido abierto recientemente, como si alguien estuviera tratando de esconder algo. Pasé la mano por el borde frío de la piedra y al empujarla, una sensación de choque recorrió mi cuerpo, como si una descarga eléctrica me hubiera alcanzado. Miré dentro de la grieta y vi una pequeña caverna. No sé cómo, pero fui atraído hacia adentro. Todo a mi alrededor parecía desmoronarse y al mismo tiempo transformarse, como si el tiempo hubiera vuelto a un momento específico, allá en 1960. El pasado ya no estaba en el presente, estaba de vuelta a los tiempos de revuelta, de opresión, de gritos y sangre. En aquella caverna encontré algo que lo cambió todo. Una caja de madera vieja, cerrada con cadenas oxidadas. Cuando logré abrirla encontré documentos y pequeños objetos, vestigios de un tiempo olvidado. Había una hoja que me llamó la atención, un pedazo de papel amarillento con un nombre escrito a mano, en letras apresuradas. El nombre estaba marcado en una tinta roja que parecía fresca. Reconocí aquel nombre. Era el mío, mi propio nombre, escrito de una forma que no pude comprender, pero que me hizo temblar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría estar allí, viviendo una memoria que no era mía, viviendo el dolor de personas que ni siquiera existían más? Estaba perdido. Ya no había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. No tenía sentido alguno que mi nombre estuviera allí, en aquella caja, con aquellos documentos que parecían tan antiguos. Intenté calmarme, tratando de buscar alguna racionalidad en medio del caos, pero fue inútil. A partir de aquel momento, todo se transformó en una lucha constante contra una fuerza invisible. Era como si el lugar me estuviera llamando, arrastrándome hacia una realidad que no era mía, pero de la que de alguna forma yo formaba parte. Lo más aterrador era la sensación de que no podía escapar. El suelo, el viento, los árboles, todo parecía tener una voluntad propia. Algo muy antiguo estaba despertando y no quería que me fuera. Salí de la caverna aterrorizado, con la sensación de que estaba siendo arrastrado de vuelta al lugar de donde venía. El olor dulce de la melaza, que antes parecía apenas extraño, ahora era insoportable. La tierra parecía moverse bajo mis pies, como si el propio suelo me estuviera tragando. Miré alrededor, pero las ruinas ahora estaban diferentes. Las paredes parecían estar más vivas, más pulsantes. Era como si el ingenio no fuera solo un lugar de trabajo, sino un ser vivo, con un corazón, con memorias, con un deseo insaciable de hacer que aquellos que osaran invadir su espacio pagaran de alguna forma. Y en aquel momento, supe que mi nombre estaba ligado a aquello de una forma que no podría entender. Intenté correr, tratar de salir de cualquier manera, pero las calles estaban más sombrías. Ya no había luz, como si la noche hubiera tragado el día. Cada paso que daba era como si el tiempo se estuviera comprimiendo. Las casas que antes parecían normales ahora tenían puertas y ventanas cerradas, y las sombras dentro de ellas se movían, como si me estuvieran observando. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, y el sonido del viento era como una respiración profunda, como si la propia ciudad estuviera respirando conmigo. No podía escapar de la sensación de que estaba siendo observado, que ya no había salida, y que todo allí se estaba moldeando alrededor de mí. Llegué a la plaza central de la ciudad,
donde vi algo aún más perturbador. En el centro de la plaza había un viejo pozo que nunca había notado antes. El agua, oscura y turbia, parecía reflejar las estrellas, pero había algo allí, un movimiento. Fui atraído hasta él sin pensar. Cuando me incliné para mirar mejor, algo desde dentro del pozo me miró fijamente, con ojos profundos y vacíos. No era un ser humano, no era nada que yo hubiera visto antes. Era una presencia, una sombra que me observaba con un hambre silenciosa. Sabía en aquel momento que aquello ya no era solo una memoria, era una maldición. Fue entonces cuando todo quedó claro. La ciudad, el ingenio, los trabajadores esclavizados, nunca se habían ido. Estaban atrapados allí, sus almas condenadas a revivir aquel día, aquella revuelta, sin fin. Yo era parte de esto ahora. Lo que sucedía allí no era un recuerdo, sino una repetición, un ciclo que se repetía y se renovaba, como si el suelo, el viento y la memoria de aquel lugar estuvieran eternamente vivos. Yo estaba en el centro de esto, y mi nombre allí estaba escrito no como una coincidencia, sino como un castigo. Había sido elegido para recordar, para revivir aquello, y por más que intentara huir, sabía que ya no había salida. Montemorelos no quería dejarme ir. La ciudad me había aprisionado. La madrugada siguiente llegó con un silencio que oprimía el pecho. El miedo era tan denso que se podía tocar, como si el aire estuviera saturado de algo, de alguna cosa que no se veía, pero se sentía. Ya no podía discernir entre lo que era real y lo que era mi mente tratando de engañarme. La ciudad estaba inmóvil, pero las ruinas del ingenio parecían pulsar, vibrar en un ritmo casi imperceptible, como si esperaran algo de mí. El olor a melaza estaba en todas partes. Era insoportable. Sabía que no importaba lo que hiciera, no habría forma de salir. Ya formaba parte de aquel ciclo, de aquella maldición, y de algún modo, todos los demás que habían pasado por allí también estaban atrapados de la misma forma. Decidí volver al hotel una vez más, pero, al acercarme a la entrada, la puerta estaba abierta. No sabía si la había dejado así o si se había abierto sola, pero la sensación de que algo me aguardaba allí dentro era ineludible. Al entrar, el ambiente estaba extraño, como si estuviera suspendido en el tiempo. El olor a moho y madera envejecida se mezclaba con el olor dulce y nauseabundo de la melaza. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue ver mi propia maleta abierta sobre la cama, con la ropa tirada fuera de lugar. Y en la mesa de noche, la carta que había encontrado la noche anterior estaba allí, nuevamente. Estaba más gastada, como si hubiera sido manipulada innumerables veces. La carta, ahora, estaba en una posición diferente. El nombre era más visible y el texto parecía haberse ampliado. La última frase, que antes parecía apenas un aviso, ahora estaba más clara, más contundente. El suelo no te dejará ir. Vas a pagar. El ciclo no termina hasta que todos recuerden. Fue como un golpe en el estómago. La revelación de que no estaba allí por casualidad, de que todo lo que estaba viviendo formaba parte de un ciclo ancestral, me hizo perder el piso. Ya estaba dentro de él, y todo lo que sucedía era una repetición de algo muy antiguo. Lo que me sucedió después, no puedo explicarlo. Cuando miré por la ventana, la ciudad parecía haber desaparecido. Las calles, las casas, los hitos, todo desapareció, y el único sonido que se oía era el de algo siendo arrastrado por el suelo, como cadenas. Estaba solo, pero al mismo tiempo no lo estaba. Las voces que antes eran apenas murmullos, ahora eran gritos nítidos, ecos de una revuelta que nunca se calmaría. El viento golpeaba fuerte, arrastrando arena y hojas secas. Pero lo que realmente me dejó paralizado fue la sensación de que estaba siendo jalado hacia dentro de la tierra, como si las propias raíces del lugar quisieran tragarme. No sé cuánto tiempo pasé allí. No sé si fue una hora, un día, una semana. Cuando volví en mí, el lugar estaba quieto, como si nada hubiera sucedido. Montemorelos estaba intacta, pero
Ya no podía sentir mis piernas. Ya no podía creer que estaba realmente en algún lugar. La sensación era que había sido transportado a otra realidad, donde el tiempo ya no existía. Fui hasta la carretera de nuevo y, esta vez, la señal estaba correcta. La ciudad estaba allí, pero sabía que algo había cambiado. Ya no era el mismo, y el lugar tampoco era el mismo. Estaba atrapado, pero de una manera invisible. Todavía podía ver el pozo, la plaza, las ruinas, como si me estuvieran observando. Nunca pude entender lo que realmente sucedió. Lo único que sé es que, hasta hoy, algo dentro de mí, algo muy profundo, me hace volver al pensamiento de Montemorelos. No puedo dejar de preguntarme, ¿algún día podré salir de este ciclo o me arrastrará de vuelta hasta que pague por algo que ni siquiera sé qué es? No sé explicarlo, pero si algún día pasas por allí, tal vez sientas, sin saberlo, lo que yo viví. Solo presta atención al viento y a los susurros de las piedras. Tal vez el suelo todavía esté esperando por ti. Siempre escuché que algunas historias las buscamos nosotros, pero otras son las que nos buscan a nosotros. Pensé que iba a Montemorelos solo para hacer uno más de esos reportajes que nadie lee hasta el final. Agricultura sostenible, productores, locales, algunas entrevistas, imágenes bonitas con drones y listo. Un reportaje más entregado. Pero desde el principio, algo me daba una sensación extraña. No era miedo exactamente. Era como si algo me estuviera observando desde el instante en que pisé allí. Como si mi llegada hubiera sido esperada. El calor era sofocante, típico del interior. Pero el silencio de las plantaciones era lo que más molestaba. Entrevisté a algunos productores temprano, muy amables, pero todos tenían la misma reacción cuando preguntaba sobre áreas más alejadas, especialmente al sur de la ciudad. Uno de ellos, mayor, incluso se cerró en ese momento. Cambió de tema como si yo hubiera dicho alguna tontería. No insistí, solo anoté en mi libreta: investigar región sur, algo extraño. Las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas cuando revisamos las primeras grabaciones. Había algo mal con el audio. Mi operador de sonido pensó que era interferencia, pero era más que eso. Entre las palabras de los entrevistados, en los momentos en que nadie hablaba, se podían escuchar voces bajas, murmurando cosas que ninguno de nosotros entendía. Pensé que era español arcaico, pero una profesora que consulté después dijo que era náhuatl. Ella logró traducir una frase que apareció varias veces: el árbol de la verdad será escuchado solo por los ojos limpios. Lo peor es que esas voces no estaban allí en ese momento. Ninguno de nosotros escuchó nada mientras grabábamos. Solo aparecían en las grabaciones. Comencé a notar que cada vez que la cámara apuntaba hacia el sur, en dirección a la región más alejada, las voces se volvían más intensas. Era como si algo estuviera tratando de llamar la atención, pero solo podía manifestarse a través de los equipos. Eso me dio un escalofrío que no puedo explicar. Una cosa es escuchar historias bizarras. Otra es ver tu propio material siendo invadido por algo que no debería estar allí. Aquella noche no pude dormir bien. Me quedé revisando las imágenes en la laptop del hotel, tratando de encontrar algún patrón. Fue entonces cuando noté una secuencia rápida, casi un reflejo en los segundos finales de una toma aérea. En medio de una plantación abandonada, rodeada de naranjos secos y retorcidos, había un único árbol con hojas más oscuras y un brillo extraño, como si estuviera hecho de otra cosa. Era sutil, podía pasar desapercibido si no estuvieras prestando mucha atención, pero yo lo vi. Y fue entonces cuando decidí volver al día siguiente, sola. La mañana siguiente fue demasiado calurosa, pero el sol parecía estar en un ángulo extraño, como si se estuviera arrastrando por el cielo, casi como si el tiempo estuviera más lento. Fui hasta el sur de la ciudad, donde todos evitaban ir.
El camino de tierra parecía desierto, sin señal de vida. No vi a nadie por los campos, ni coches pasando, solo un silencio que se arrastraba en el aire caliente. A lo lejos logré distinguir la silueta del árbol que había visto en la grabación. Era más aterrador de cerca, como si hubiera algo mal en él. La corteza parecía demasiado envejecida para un árbol tan joven, y las hojas, esas hojas, no eran normales. Era como si estuvieran absorbiendo la luz en vez de reflejarla. Lo más extraño fue el olor, un olor dulce y nauseabundo, como frutas podridas, pero con algo más, algo ácido en el fondo. Intenté acercarme, pero el instinto de retroceder fue inmediato. Algo en mí estaba gritando que no me acercara más, pero por alguna razón lo hice. El árbol parecía llamarme de alguna manera, como si no fuera un árbol común. No podía entenderlo bien, pero sentía que algo se estaba moviendo dentro de mí, como si una presencia estuviera observando. Cuando toqué el tronco, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y por un segundo, todo a mi alrededor quedó en silencio. No era ese silencio sofocante de antes, era un vacío total, como si el sonido hubiera sido drenado de la tierra y del aire. Fue cuando escuché nuevamente, pero esta vez, las voces estaban más claras, murmuraban lo mismo que antes. El árbol, de la verdad, será escuchado solo por los ojos limpios. Solo que esta vez, parecía que la frase me estaba tocando directamente, como si fuera un mensaje para mí. Yo estaba allí por un motivo, como si ya estuviera predestinada a escuchar aquello. Miré alrededor y me di cuenta de que ya no estaba sola. Los naranjos, que antes parecían solo secos y abandonados, ahora tenían un brillo extraño. Las frutas colgaban, pero lo que me llamó la atención fue el hecho de que no eran solo naranjas. Algunas parecían casi humanas, deformadas, con algo pulsando dentro de ellas. Tratando de alejarme, tropecé con una raíz que parecía jalarme de vuelta hacia el árbol. Cuando miré hacia atrás, el árbol estaba más vivo, si es que puedo decir eso. Parecía crecer en mi dirección, como si se estuviera moviendo de una forma lenta y casi imperceptible. Fue entonces cuando sentí algo tocando mi nuca. No era viento, no era nada físico, pero fue como si una mano invisible me hubiera tocado, fría y pesada. Las voces estaban cada vez más fuertes, y ahora parecían susurrar algo nuevo. Verás la verdad. Lo que está perdido será encontrado, pero la verdad tiene su precio. Aquellas palabras me congelaron por dentro. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una curiosidad enfermiza comenzó a crecer. ¿Qué estaba allí? ¿Qué estaba a punto de descubrir? No sabía si debía salir corriendo o continuar, pero algo me decía que ya había cruzado un límite del que no habría vuelta atrás. Decidí seguir adelante. ¿Qué más podía hacer? Aquellas voces, aquellas palabras, era como si mi cuerpo ya no respondiera, como si el árbol tuviera algún tipo de poder sobre mí, arrastrándome más cerca. Fue cuando noté que las frutas en los naranjos estaban más extrañas. Algunas tenían la cáscara agrietada, pero no estaban podridas. Dentro de ellas, en lugar de pulpa, parecía haber una sustancia viscosa, como si algo se estuviera formando allí. No pude desviar la mirada, mi mente estaba en trance, una mezcla de miedo, curiosidad y una sensación de que, si no veía hasta el final, nunca más podría entender lo que estaba sucediendo. Entonces, el sonido de mi cámara comenzó a fallar. No la había tocado, pero la pantalla comenzó a parpadear. En el reflejo, vi algo que no estaba allí antes. Una sombra, la forma de una figura humana pero borrosa, casi como si estuviera hecha de humo. Miré rápidamente alrededor, pero no había nadie, solo el árbol y los naranjos. La sombra parecía observarme, y la sensación de estar siendo vigilada se intensificó. Las voces comenzaron a volverse más desesperadas, pero ahora estaban hablando más rápido, más alto, como si estuvieran urgentes. Entenderás cuando el tiempo se rompa. Aquella sensación de que el tiempo se estaba arrastrando volvió con fuerza. Era como si el reloj se hubiera detenido. Miré hacia el cielo,
y el sol, que antes estaba en medio del cielo, parecía moverse lentamente, como si el tiempo estuviera siendo manipulado allí, en esa área. El calor era sofocante y estaba comenzando a sentir que me estaba mareando, como si la atmósfera me estuviera consumiendo. Fue cuando me di cuenta de que las frutas en los árboles se estaban moviendo, muy lentamente, como si algo dentro de ellas se estuviera retorciendo. Cada paso que daba en dirección al árbol me hacía sentir más pesada, como si estuviera subiendo una montaña invisible, pero al mismo tiempo, algo me jalaba hacia allá. Miré mis manos y vi que estaban cubiertas de una sustancia pegajosa, como si el árbol me estuviera marcando. Las voces estaban enloquecidas ahora, pero todavía pude escuchar algunas palabras más claras. La verdad está aquí, en el corazón del árbol. Pero solo aquellos que se entregan pueden ver. Ya no sabía si estaba soñando o si lo que estaba sucediendo era real. El sonido de mi respiración parecía ensordecedor en medio del silencio, y el calor, aunque intenso, ya no parecía molestarme. Estaba completamente envuelta por aquello. El árbol parecía haberse convertido en la única cosa importante allí, y la sensación de que estaba vivo aumentaba cada segundo. Cuando finalmente llegué hasta el tronco, algo dentro de mí quería tocar esa corteza oscura y reluciente, pero un miedo visceral me hizo dudar. Por un instante mi cuerpo se bloqueó, como si algo me advirtiera que no fuera más allá. Sin pensar, la mano fue en dirección al tronco. Cuando lo toqué, la sensación fue indescriptible. No era como si estuviera tocando madera. Era más como si estuviera tocando algo vivo, algo pulsante. La corteza parecía moverse bajo mis dedos, como si estuviera respirando. Quería apartar la mano, pero algo dentro de mí no lo permitía. El miedo estaba allí, pero una fuerza aún más fuerte me impulsaba a continuar. Fue en ese momento que el árbol, o tal vez la cosa que estaba dentro de él, hizo algo extraño. Se abrió. No como una grieta cualquiera, sino como si estuviera liberando algo que había estado atrapado allí durante mucho tiempo. Dentro de la abertura, había algo que no pude entender. Parecía una forma casi humana, pero no exactamente. Era como si estuviera hecha de algo sólido y al mismo tiempo etéreo, algo que no pertenecía a la realidad. La sombra de la figura se estiraba hacia afuera, y casi pude escuchar una respiración baja, casi como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Mi corazón se aceleró, y un dolor en la garganta me hizo sentir que estaba a punto de gritar, pero la voz no salía. El miedo se apoderó de mi cuerpo, pero mis ojos estaban fijos allí, en aquello que se estaba revelando para mí. Las voces, ahora en un coro al unísono, comenzaron a decir cosas que ya no podía entender. Era como si las palabras se estuvieran deshaciendo antes de que pudiera procesarlas. Los ojos, limpios, mirar. Las frases estaban quebradas, pero una cosa estaba quedando clara. Yo no debería estar allí. Lo peor fue cuando me di cuenta de que, a mi alrededor, el suelo comenzó a temblar levemente. No era un temblor fuerte, pero suficiente para sentir que algo mucho mayor se estaba moviendo debajo de la tierra. Fue en ese momento que el árbol comenzó a respirar con más intensidad y sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera sofocando. De repente, la luz del sol pareció intensificarse. El brillo del árbol se volvió deslumbrante y estaba teniendo dificultad para ver. El calor aumentó de una forma casi insoportable, y la sensación de estar siendo observada se hizo más fuerte que nunca. Fue cuando me di cuenta. Las naranjas estaban cayendo, no de modo natural, sino como si estuvieran siendo lanzadas, una a una, en mi dirección. Corrí sin pensar, pero las frutas caían sobre mí como si tuvieran vida propia, rodando por el suelo con una rapidez aterradora. Cada una de ellas parecía más pesada que la anterior, y el sonido de ellas golpeando el suelo era ahogado, como si la tierra estuviera tratando de tragarlas. Las voces estaban cada vez más frenéticas, y sentí que ya no podía quedarme allí. El miedo me paralizó por un momento, pero el instinto de supervivencia habló más alto.
Corrí en dirección a la carretera, pero el sonido de mis pasos se mezclaba con el sonido de algo más. Algo que estaba detrás de mí, siguiéndome. Miré hacia atrás y vi la silueta del árbol, pero estaba distorsionada, como si se estuviera multiplicando, con ramas que se extendían hasta donde mis ojos ya no podían alcanzar. Estaba siendo perseguida por algo que no podía ver completamente, pero que estaba cada vez más cerca. Mi cuerpo estaba en pánico, pero mi mente ya no podía procesar lo que estaba sucediendo. Estaba corriendo sin dirección, solo tratando de escapar de algo que no podía entender. El sonido de las naranjas rodando detrás de mí parecía acercarse, pero no pude mirar hacia atrás de nuevo. Mi cuerpo estaba exhausto, las piernas ardían y la respiración estaba entrecortada. Pero, aún así, algo me impulsaba a seguir como si hubiera perdido el control de todo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué todo parecía tan irreal y, al mismo tiempo, tan inevitable? El camino de tierra parecía no terminar nunca, y cada paso que daba parecía alejarme aún más de lo que conocía como normal. El cielo, que antes estaba claro, ahora estaba nublado de una forma extraña, una niebla densa que no parecía natural. Cuando miré hacia un lado, vi los árboles de la plantación, pero parecían diferentes. Estaban todos curvados hacia el mismo lado, como si me estuvieran observando. La sensación de que estaba siendo observada ya no era una idea vaga. Ahora era una certeza. Algo me estaba siguiendo y aquello era real, muy real. Fue entonces cuando me di cuenta. Las voces, que antes parecían distantes, ahora estaban a mi alrededor. Ya no eran palabras inconexas, sino un idioma incomprensible, como si fueran múltiples voces tratando de decirme algo urgente. Mi mente estaba en pánico, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo, pero el miedo se apoderaba, anulando cualquier intento de lógica. Fue cuando en medio de aquel pánico algo muy extraño sucedió. El sonido de las voces se silenció de repente. El silencio fue tan profundo que casi no pude creerlo. Lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración agitada. Cuando levanté los ojos, algo que parecía imposible estaba frente a mí. El árbol estaba justo allí, frente a mí, como si se hubiera materializado de la nada. Sus raíces se extendían por el camino y sus ramas se estiraban hasta el cielo nublado. Ya no podía moverme. El pánico me paralizó. No podía creer lo que estaba viendo, pero al mismo tiempo no podía negarlo. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba sucediendo? Las naranjas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez no se alejaron, se acercaron aún más, rodando en mi dirección, como si estuvieran tratando de rodearme. Cerré los ojos, tratando de ignorar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Pero, por un instante, cuando abrí los ojos, las naranjas estaban frente a mí alineadas en un círculo, y en medio de ese círculo apareció una figura. No era una persona, sino una presencia, algo que no pertenecía a este mundo, algo que no tenía forma definida. Era como si la figura estuviera solo esperando por mí. Sentí que ya había cruzado una línea invisible, que había hecho algo de lo que no podría volver atrás. La presencia frente a mí se movió, no de una forma que fuera física, sino de una manera extraña, como si se estuviera moldeando al espacio alrededor. Algo dentro de mí sabía que ya no podía correr más. Estaba allí, en el centro de aquella cosa, y ya no había forma de huir. El miedo ya no tenía sentido. Se transformó en algo más, una sensación de inevitabilidad, como si hubiera sido atraída hacia ese momento, hacia ese exacto lugar, como si el árbol, las naranjas, las voces, todo hubiera sido una preparación para lo que estaba sucediendo. El aire se volvió más denso, más pesado, y la presencia que antes era difusa, ahora se condensaba, volviéndose más fuerte. Fue cuando las voces comenzaron nuevamente, pero ahora, de una forma clara, directa. Has venido, como todos los demás, para escuchar la verdad. Pero la verdad tiene un precio. Las palabras resonaron dentro de mí, pero no solo en mi mente, las sentía en mi cuerpo.
como si estuvieran escritas en mis células. El miedo ya no estaba dentro de mí, estaba fuera de mí, en el aire, en el mundo a mi alrededor, invadiendo cada pedazo de todo. La figura, que antes era indefinida, ahora tenía contornos. No podía decir si era humana, pero se parecía a un ser humano, con ojos que no eran ojos, con una boca que no era boca. Algo en mí quería gritar, pero las palabras no salían. Todo estaba en cámara lenta, y entonces, la presencia habló por última vez en un tono más suave, casi como un suspiro. La verdad ha sido dicha. Ahora, el ciclo se cierra. De repente, todo se detuvo. El sonido, el calor, las naranjas, el árbol. El viento cesó. El tiempo pareció detenerse. Estaba sola de nuevo. Miré alrededor, pero el árbol ya no estaba allí. El campo estaba vacío. Los naranjos secos, las frutas caídas en el suelo. Todo estaba como antes. No había señales de nada extraño, de nada sobrenatural, solo el silencio, una calma escalofriante. No sabía si lo que había sucedido era real o si había perdido la razón. Volví a la ciudad, pero la sensación de que algo me observaba nunca me abandonó. Cada noche, las voces venían nuevamente, en mi cabeza, en mis grabaciones, susurrando, palabras que ya no pude entender. Me fui de Montemorelos, pero parte de mí sabía que, de alguna manera, aquel árbol, aquella verdad, todavía estaba conmigo. Y tal vez, un día, me vería obligada a volver para escuchar más. Nos mudamos a Montemorelos porque queríamos tranquilidad. Salimos del ajetreo de la ciudad y encontramos esta casa vieja, pero encantadora, al borde de un camino lleno de curvas. La vista era hermosa, rodeada de colinas y vegetación, y el precio estaba casi demasiado bueno para ser verdad. La corredora incluso comentó algo sobre historias antiguas, pero nos reímos, pensando que era charla de habitantes antiguos queriendo asustar a forasteros. La casa parecía solo olvidada, ¿sabes? Un aire de abandono, pero nada que una buena reforma no resolviera. En la primera semana, la mayor molestia era el olor a humedad en los armarios y la cantidad absurda de insectos. El camino, a pesar de estar poco transitado, a veces dejaba un ruido de motor a lo lejos, pero nada que nos molestara. Hasta que comenzó a suceder siempre a la misma hora. Era como si el tiempo se congelara allí, a las 2:47 de la madrugada. El sonido venía de afuera, muy claro. Neumáticos chirriando en el asfalto, un frenazo largo y el ruido seco, realmente seco, de algo golpeando, con fuerza. Al principio, pensé que era solo coincidencia. Un coche derrapando en la curva, tal vez. Pero fue solo en la tercera noche consecutiva cuando me di cuenta de que el sonido era idéntico, como una grabación. Siempre con el mismo tiempo de pausa entre cada ruido. Desperté sudando frío aquella tercera noche. Había soñado con un coche descontrolado viniendo hacia mí. Cuando me senté en la cama, el ruido comenzó de nuevo. Frenazo, golpe, y entonces, los golpes en la puerta. Fue la primera vez que escuchamos aquello. No fue sutil. Fueron 3 golpes fuertes, espaciados, como si alguien realmente quisiera ser atendido. El tipo de sonido que hace saltar el corazón. Esperé el ruido de pasos, pero nada. Solo el silencio pesado que quedó después. El miedo paralizó mis piernas. No pude salir de la habitación. La habitación parecía más fría, y el sonido resonaba en la cabeza como si acabara de suceder nuevamente. Al día siguiente, revisé la cámara de la entrada que habíamos instalado por precaución. Nada. Ningún movimiento, ningún coche. Nada cerca de la puerta. Incluso pensé en un defecto, pero estaba funcionando correctamente, grabando perfectamente todo el tiempo, excepto entre las 2:45 y las 2:50. Era como si esa franja de tiempo desapareciera, quedara en blanco. Comenzamos a tratar de racionalizar. Tal vez alguien estaba gastando una broma.
Tal vez era solo algún animal golpeando. Tal vez era la casa haciendo ruidos por la madera vieja. Pero era difícil creer eso cuando todo parecía tan coreografiado. La misma hora, los mismos sonidos y aquel peso en el aire, siempre después. En la quinta noche, decidí quedarme despierto. Me quedé en la sala con la luz apagada, solo esperando. A las 2:46 el silencio se volvió más denso, como si todo hubiera contenido la respiración. A las 2:47 en punto, el sonido comenzó. Fue como estar frente a una repetición de algo que ya había sucedido miles de veces, solo que aquella noche hubo un detalle diferente. Después de los golpes en la puerta, una luz fuerte invadió la sala. Una luz blanca que atravesaba la ventana, pero sin un coche afuera. Lo más extraño es que la luz venía de dentro, como si los faros estuvieran detrás de la pared opuesta a la puerta, iluminando todo por dentro. Me levanté despacio, y cuando llegué cerca de la pared, el yeso estaba caliente. Me quedé parado allí, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La luz parecía moverse de una forma extraña, como si estuviera buscando algo dentro de la casa. No se trataba de un faro cualquiera. Era como si un coche estuviera atravesando las paredes, tratando de entrar o, no sé, atravesar el tiempo. Cada vez que daba un paso hacia la ventana, la luz se desplazaba siguiendo mis movimientos. Al principio pensé que era algún tipo de reflejo, pero no tenía ningún sentido. Ningún coche estaba pasando por allí, y la casa estaba en total silencio sin nada de motor o viento. No sabía qué hacer. Comencé a sudar de nuevo y esta vez el miedo era real. Tomé el celular pero no podía llamar a nadie. La luz se intensificó por algunos segundos y entonces, como si hubiera cumplido lo que quería, se apagó. Lo que me dejó más desconcertado no fue solo eso. Era la sensación de que, por un momento, todo parecía haberse alineado, como si el lugar hubiera absorbido aquella energía extraña y estuviera solo esperando. Era como si la casa supiera que yo estaba allí, observándome. A la mañana siguiente, mi esposa me preguntó si había escuchado el ruido la noche anterior. Ella, aparentemente no había escuchado nada, pero el aire estaba pesado dentro de casa. Intenté fingir que nada había sucedido, pero cuando fuimos a tomar café noté que las cortinas de la sala estaban ligeramente abiertas, lo que no tenía sentido porque habíamos cerrado todo antes de ir a dormir. Lo peor fue cuando miré al frente y vi las marcas de neumáticos en el suelo, como si algo hubiera pasado, pero no había ningún coche. Aquello me dejó inquieto, como si estuviéramos siendo observados. Cada día, el sentimiento de estar siendo seguido aumentaba. Comenzamos a ver pequeñas cosas suceder, cambios sutiles en el ambiente, que no podíamos explicar. Las luces de la casa, por ejemplo, comenzaron a parpadear de noche, y el ruido del motor, que antes solo ocurría a las 2:47, comenzó a anticiparse. A veces escuchábamos el coche acercándose antes de las 2:00, y el silencio que venía después del golpe era más largo, más denso, como si todo estuviera preparándose para un nuevo ciclo de ruidos y luces. Cuando intenté hablar con la antigua habitante de la casa, se puso extremadamente nerviosa. Me pidió que nunca más mencionara aquello. Preguntó si ya estábamos escuchando los sonidos, y cuando confirmé, simplemente dijo que eso era normal, pero nadie debía nunca investigar. No quiso entrar en detalles, pero dejó claro que algo había sucedido allí, muchos años antes, algo que la dejaba hasta hoy con miedo de hablar. Lo que la mujer dijo me dejó más confundido. Algo sucedió en la casa en los años 70, algo que ella parecía temer hasta hoy, pero no quiso contar. Yo trataba de pensar racionalmente, pero cada noche, la sensación de que estábamos viviendo un ciclo repetido, como si estuviéramos atrapados allí, solo aumentaba. Comenzamos a darnos cuenta de que no se trataba solo del ruido y la luz, sino de una presencia. Había algo allí, algo que parecía observarnos de cerca, esperando, y a medida que pasaba la semana, los sonidos ya no se limitaban al horario de las 2:47. Comenzaron a ocurrir más temprano, más tarde,
como si el tiempo estuviera distorsionándose. La noche en que decidí ir hasta el camino, a las 2:47, fue cuando todo tomó un rumbo aún más bizarro. Fui hasta el portón, tratando de entender de dónde venía aquel sonido, pero no había nada allí. No había ningún coche, ni faro, ni cualquier señal de vida. El camino estaba vacío, como siempre, pero la sensación de que no estaba solo aumentaba con cada paso que daba. Fue cuando escuché los golpes en la puerta de entrada, desde fuera, del otro lado de la casa, y esta vez eran más fuertes, más urgentes. Corrí de vuelta, sin ni siquiera pensar. La puerta estaba cerrada. Miré hacia adentro y la sala estaba iluminada, como si la luz del faro estuviera atravesando la pared una vez más. Pero, ahora, la luz parecía moverse lentamente. No se agitaba como antes, como si algo estuviera viniendo en nuestra dirección, despacio, sin prisa, y allí, en medio de aquel cuadro de oscuridad y luz pulsante, una figura apareció en la ventana. Era una sombra oscura, flotando, como si estuviera tratando de atravesar el vidrio. No pude ver detalles, pero sabía que aquello no era humano. El pánico se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Intenté gritar por mi esposa, pero mi voz no salía. Todo estaba en un silencio profundo, como si el mundo se hubiera detenido solo para aquel momento. Solo me quedaba esperar lo que fuera a suceder. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Fui hasta la ventana e intenté mirar entre las cortinas, pero la figura ya no estaba allí. Era como si hubiera desaparecido, absorbida por la oscuridad, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero nada estaba normal. El aire estaba pesado, y el silencio en el que la casa vivía ahora me hacía sentir sofocado. Intenté ignorar todo esto. Seguí con la rutina, como si no hubiera sucedido nada, pero ya no podía relajarme. Estábamos atrapados en algo que no entendíamos y cada día, el sonido del coche, el golpe en la puerta, la luz de los faros y aquella presencia eran cada vez más reales, más tangibles. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que la casa estaba comenzando a consumirnos, como si se hubiera apropiado de nuestras vidas y nos hubiera colocado dentro de su propia memoria distorsionada. Aquella noche, la sensación de que algo estaba a punto de suceder era aún más fuerte. Me quedé despierto nuevamente, esperando el sonido familiar. Y, como ya esperaba, a las 2:47 exactas, el frenazo y el impacto sucedieron de nuevo, pero esta vez, el sonido parecía más alto, más cercano, casi como si estuviera dentro de la casa. Antes de que pudiera levantarme, los golpes en la puerta comenzaron. Ya no eran solo 3, eran innumerables, seguidos, rápidos, como si alguien estuviera tratando de entrar desesperadamente. El miedo me paralizó, y mi cuerpo entero tembló de una manera que nunca había experimentado. Fui hasta la puerta, y al abrirla despacio, la visión que encontré no tuvo ningún sentido. No había nadie, solo el vacío de la noche y el camino al frente, pero la sensación de que algo observaba era inmensa. Fue cuando miré hacia la pared nuevamente y vi las marcas de neumáticos como si un coche hubiera hecho un camino por dentro de casa. Las marcas no estaban solo en el suelo, sino en las paredes, como si el coche hubiera atravesado el tiempo, los recuerdos de aquello que sucedió allí, pero de alguna manera aún permaneciera en movimiento, repitiéndose cada madrugada. Intenté limpiar las marcas, pero no salían, como si la casa hubiera absorbido todo. A la mañana siguiente ya no pude ignorar lo que estaba sucediendo. La casa estaba cambiando de forma, poco a poco. El aire estaba más denso, el ambiente más opresivo. Las luces parpadeaban, el sonido del coche se acercaba a cualquier hora del día, y los faros, siempre en la misma dirección, en busca de algo. En algún momento, ya no sabía si estaba soñando o si aquello era real. La sensación de estar atrapado allí, en una repetición infinita, era más fuerte cada día. Pero, por más que intentáramos entender lo que estaba sucediendo, nadie supo explicar.
Decidimos entonces abandonar la casa. Ya no importaba el precio o lo bonita que era. Algo nos estaba consumiendo, algo que estaba atrapado allí, en aquella casa, y que no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Intentamos salir, pero el camino no nos dejaba. Cada vez que intentábamos tomar el camino más rápido, algo nos hacía volver a aquel mismo punto, al borde del camino sinuoso, como si la casa y la memoria del accidente nos jalaran de vuelta. Sin explicación, sentíamos como si el tiempo se hubiera quedado atrapado allí, a la espera de quien se atreviera a desafiar lo que quedó de su memoria, su dolor. Hoy, después de tantos años, todavía no tengo explicación. No sé qué sucedió en aquella casa. No sé por qué todo aquello comenzó, ni por qué paró, pero sé que nunca más volvimos a Montemorelos. Nunca más. El camino, la casa, los golpes, quedaron allí, y en algún lugar, estoy seguro de que el sonido de los neumáticos y del frenazo aún resuenan en las colinas, esperando a alguien que se atreva a escuchar. Lo que sucedió fue real, lo sé. Pero ¿qué sucedió exactamente? Nadie lo sabrá nunca. Y de alguna manera, me alegro de no saberlo.